espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Muy buenas noches, queridos estudiantes de Básica Cristiana. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Bueno, mucho gusto de, Buenas noches, Dios le bendiga. iniciar otro módulo. Recordemos que ya vimos este primer módulo, proyecto de vida, y continuamos con el módulo de sacramentos, que es este. ¿Sí? Dice el módulo 9, Básica Cristiana. Entonces, vamos a iniciar este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea el protagonista en este encuentro que vamos a tener en esta noche. Espíritu Santo, sopla sobre mí para que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que también mi trabajo sea santo. Induce mi corazón, Espíritu Santo, para que ame solamente aquello que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para defender todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo,
para que yo siempre sea santo. Amén. 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 Bueno, escucho Amén. cómo les fue con este nuevo módulo. ¿Ya lo están trabajando? ¿Desarrollaron algunas actividades? Sí, señora, un poquito. Bueno, entonces, este módulo se llama Signos de Amor y Vida, Introducción a los Sacramentos. Nos presenta 8 temas. En estos temas está el signos de amor y vida, los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia o reconciliación, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el octavo tema, el matrimonio. Recordemos que los sacramentos son 7: bautismo, la Eucaristía, reconciliación o confesión, confirmación, matrimonio, orden sagrado, unción de los enfermos. Voy a compartirles un video que nos realizó el padre Eutimio y nos va a estar acompañando en este módulo. Esperamos a ver si él se alcanza a conectar. Entonces los invito a estar atentos a este corto video. Queridos discípulos de Jesús que inician el proceso de formación básica cristiana. Soy Eutimio Niño, párroco en Santa Teresa de Jesús, en San Luis de Gaseno. Por iniciativa de mi hermano, el padre Ovaldo Murcia, director del Instituto de Pastoral, voy a acompañarlos en su proceso para que con la lectura de su módulo, la reflexión, la celebración de los sacramentos tengan una mejor comprensión y experiencia de los sacramentos como signos de amor y de vida. Invitarlos a tener la disposición para celebrar bien los sacramentos y buscar la manera de incorporarlos a la vida. Es fundamental incorporarlos a la vida. No pueden ser celebraciones de un momento y que no tengan ninguna repercusión. Y que se celebren donde es y con la dignidad que cada uno merece. El lugar para celebrar los sacramentos es el templo parroquial. Es la casa de Dios. Y se hacen con la participación de la comunidad. No son celebraciones privadas en una casa, en un club. No. Son las celebraciones de la Iglesia, en la Iglesia, con la Iglesia. Orientaciones para el desarrollo de estos primeros 2 temas del módulo. El primer tema se titula Sacramentos de Amor y de Vida. La primera indicación es que dejemos de definir los sacramentos por su rito, por la liturgia que distingue a cada uno de ellos, por los signos que hay allí, para que centremos nuestra atención en lo que sucede, en lo que se da y sobre todo podamos ver la presencia y la acción de Dios en cada uno de ellos. Ya que los sacramentos son un regalo de Dios a su Iglesia para la santificación y salvación de sus miembros. Hay iglesias sin sacramentos y sacramentos sin iglesia. Los sacramentos tienen
varias dimensiones importantes. La primera y fundamental es la dimensión divina. Son de origen divino, de origen divino. La dimensión eclesial y pastoral son parte de la vida y misión de la Iglesia en configuración con Cristo, cabeza. Tienen una dimensión social, repercuten en nuestro entorno, en la construcción de un mundo mejor, en el crecimiento del reino de Dios. Tienen una dimensión catequética, es decir, necesitan procesos de formación para adentrarnos en su mejor conocimiento. Y la parte celebrativa, la dimensión celebrativa es fundamental, la forma y la disposición como cada sacramento exige que se celebre. La parte antropológica o dimensión antropológica, que es resaltar la dignidad de quienes reciben cada uno de los sacramentos. Lo mismo que la dimensión escatológica, la preparación y disposición para nuestra meta final, la vida eterna. También a los sacramentos que ha recibido la Iglesia los clasifica en 3 grupos. El primer grupo está conformado por los sacramentos de iniciación cristiana, que son bautismo, comunión y Eucaristía, confirmación y Eucaristía. Los sacramentos de sanación, donde está la unción de los enfermos y la reconciliación. Y los sacramentos de servicio, donde están el orden sacerdotal y el matrimonio. Estos sacramentos, asociados así, resaltan aspectos fundamentales de la vida cristiana y su dimensión social y religiosa. Cada sacramento es una ocasión privilegiada para experimentar la presencia y la acción de Dios. El problema ha sido que los vemos como ritos, como ceremonias, como eventos, y así difícilmente podemos percibir y experimentar la presencia y la acción de Dios en nosotros. Con el estudio, con la reflexión, con el conocimiento, la vida de oración que cada uno de ustedes que se preparan en este proceso, se quiere que conozcan más un poco los sacramentos, que se pidan con fe, se celebren como debe ser y sobre todo se integren a la vida, se vivan. En esa vida, en la familia, en esa vida eclesial, en la parroquia. Bueno, alguien que nos quiera complementar en esta profundización del primer tema de signos de amor y vida, que son los sacramentos. ¿Quién quiere compartir qué le ha dejado este primer tema? Buenas noches. Buenas noches. De acá de parte de Tensa. En mi opinión, sí, muchas veces o en ocasiones nos hemos dado cuenta que lo miramos como un cumplido, como salgamos de esto. Hemos visto que los sacramentos lo ven como por salir del paso, pero
La idea es que sí, que los veamos como un ritual o un privilegio que le demos a Dios para realizar un sacramento en fe y celebrarlo como Dios manda, no por la fiesta, por el vestido, por quienes van a ser mis padrinos, sino que sea celebrado en fe y que no lo veamos como un rito o como un cumplido para nuestras vidas, sino que lo veamos como sentir la gracia que Dios nos da al recibir los sacramentos. Gracias. Muchas gracias, Rosa. ¿Alguien más que quiera compartir esta profundización que le ha dicho este tema en el momento de la lectura y de la meditación? Buenas noches. Para mí, los sacramentos son algo fundamental en nuestra vida como cristianos para llevar a cabo cada momento de nuestro vivir, de nuestro actuar en nuestra amada religión católica, eh, para vivir en comunión con Dios, de una u otra forma en el servicio que Dios nos muestra en el camino. Los sacramentos para mí son lo fundamental en la vida de cualquier cristiano. Lo veo de esa forma que es la luz que nos manda Dios para el Espíritu Santo nos ilumine en todo momento, en todo nuestro actuar. Los veo como lo más fundamental en nuestras vidas. Muchas gracias, Nancy. ¿Quién más quiere compartir de esta profundización? Buenas noches, Hablando. señora. Mira, para mí los sacramentos es la base de nosotros los cristianos y la verdad, sin los sacramentos no seríamos miembros de nuestra iglesia. Entonces es lo que nos caracteriza como cristianos y como verdaderos cristianos. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Ángel. Buenas noches. Y buenas noches. Bueno, pues ahí pues lo mismo, como la reflexión, pues es crecer en la fe y pues realmente desde nuestro bautizo pues nosotros ya somos partícipes de esa fe y de seguir creciendo. Y pues ya como reflexión, pues así como Dios es primero y pues yo creería que es algo que debemos tanto inculcarlo a nuestros hijos como a los niños. Gracias, Jenny. Bueno, lo que han compartido, todos está pues de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos ha colocado y pues a mí esta noche también me dice que muchos de nosotros hemos recibido algunos de estos sacramentos y muchas veces, pues, especialmente el sacramento del bautismo, puede ser que no recordemos ese momento porque fuimos llevados en brazos, o sea, muy, muy bebés. Mm, ya el sacramento de la reconciliación, de la primera comunión o de la Eucaristía, que recomiendan que no se llame primera comunión, sino Eucaristía, es así, podemos tener un poco más de memoria cómo fue este sacramento, la confirmación también, porque ya estábamos algunos grandes, aunque también conozco de personas que fueron confirmados bebés y pues no recuerdan. Entonces, este módulo hace que recordemos esta gracia que Dios nos deja en cada uno de de estos sacramentos y de darle la debida importancia. Y como lo han manifestado, no solamente realizar un sacramento por la fiesta, porque realmente
pues que estamos un poco cercanos a las parroquias, vemos cuando las personas se acercan a solicitar alguno de los sacramentos, dicen, ya tenemos listo todo, ya está apartado el salón, ya está apartada la comida, ya está así, y de pronto dejamos de últimas ir a ver si el padre tiene el tiempo para que me realice el bautismo o el matrimonio o el sacramento que estoy solicitando. Entonces, con este módulo, eh, estamos invitados a, a revisar realmente la importancia y qué gracia recibimos con cada uno de los sacramentos. Estos sacramentos no son invento de la Iglesia. Mismo Señor Jesucristo nos lo ha dejado para que afiancemos nuestra fe en Él, para que recibamos esas gracias, esos dones, de esta manera ir buscando nuestra santidad. ¿Alguien más que quiera compartir sobre este primer tema? Sí, muy buenas noches, habla Nelly. Sí, señor. Para mí son muy importantes los sacramentos, por supuesto, desde el bautismo, que es cuando nos hacemos los verdaderos hijos de Dios, y que gracias a estos sacramentos, cada vez que se reciben, se renueva ese Espíritu Santo en la vida de uno, en su vida espiritual y a nivel general, porque cuando yo estuve inclusive enferma recibí la unción y muchas veces y se siente un gran gozo, una gran alegría y eso hace que uno aprenda a vivir que el espacio que debe darle de importancia en la vida de uno, en su vida espiritual y en todo su ser, la unción del Espíritu Santo. Entonces son tan valederos, tan importantes que es cierto lo que se dice, que nos preocupamos a veces de las cosas pasajeras, de los lujos, de la reunión, y no le damos la verdadera importancia de los sacramentos, que son los que nos mantienen unidos a Jesús, porque sin Él, de verdad, uno se pierde en el camino. Entonces, en sí, son lo más importante de la vida del ser humano para vivir en gracia de Dios y buscar nuestra salvación, nuestro gozo, nuestra felicidad en este mundo e ir labrando ese camino para estar unidos a Él hasta el final de nuestra eternidad. Muchas gracias, Nelly. Bueno, recordemos que las metas que tenemos con el estudio de este tema es saber que los sacramentos son signos de amor y vida, experimentar la misericordia de Dios en los sacramentos y tomar conciencia sobre la necesidad de celebrar su fe en los sacramentos. Entonces, recordemos que la palabra sacramento viene del latín sacrare, que significa acción para hacer sagrada una cosa o una persona. Y mentum, que es la acción o el medio o el signo. Entonces, la acción para volver sagrada alguna cosa o persona mediante un signo o medio adecuado, los sacramentos. Los aportes durante la historia. Los sacramentos en la historia de la salvación, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la Iglesia. En el Antiguo Testamento es un acontecimiento fundador, pasado. El Dios Salvador ha liberado a su pueblo y ha hecho una alianza con él en el Sinaí, constituyéndolo en su pueblo elegido. Una actualización de ese acontecimiento presente, las formas de su actualización son las relaciones personales entre Dios y este pueblo por medio de una ley santa, justa y buena. La ley instituye un modo de vida y las celebraciones destinadas a guardar al pueblo en la fidelidad, permitirle el arrepentimiento y la conversión tras cada ruptura de la alianza. Así pues, podemos traducir en términos de palabra y sacramento las exigencias de la promesa y el significado de la gracia. Por medio de ellos, Dios llega al corazón de su pueblo. En el Nuevo Testamento, las palabras y acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas. Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que, por los ministros de la Iglesia, Cristo se nos entrega en los sacramentos. Por lo que era visible en Jesús, ha pasado a sus misterios.
La Iglesia Apostólica tenía ritos religiosos que, aunque no se presentan con el nombre específico de sacramentos, la tradición de la Iglesia los ha identificado siempre con los que posteriormente fueron llamados sacramentos. Entonces, nos invitaban también en el módulo a revisar algunas citas bíblicas en los que nos habla acerca del bautismo, de la imposición de manos y de la fracción del pan. La Iglesia. Dios utiliza medios para comunicarse con nosotros. La creación es un signo de la manifestación de Dios y el hombre por medio de ella llega al conocimiento básico de quién es Él. Jesús en la cruz manifestando la presencia salvadora de Dios Padre nos deja su gran signo, la Iglesia. El Concilio Vaticano nos dice que ella nace o brota del costado abierto de Cristo crucificado. Vivificada por la presencia del resucitado, la Iglesia es sacramento de Cristo para comunicar la vida nueva y proponer el proyecto de Dios a la humanidad, siendo al mismo tiempo signo y testimonio. Por la fuerza del Espíritu que conduce a la verdad completa, la Iglesia reconoció poco a poco este tesoro recibido de Cristo como sacramento instituido por el Señor. Los sacramentos poseen eficacia santificadora porque prolongan por obra del Espíritu Santo el misterio pascual, muerte y resurrección del Señor. No solo la Eucaristía son el memorial de la muerte y resurrección, porque evocan el acontecimiento salvífico presente en nuestra fe. Bueno, por cuestión de tiempo, bueno, este es el resumen de los 7 sacramentos en la Iglesia, se conocen como los de iniciación cristiana, bautismo, confirmación, Eucaristía, los sacramentos de sanación, reconciliación y unción de los enfermos, y los sacramentos de servicio a la comunidad, orden sacerdotal y matrimonio. Pasemos rápidamente al segundo tema. El segundo tema es acerca del sacramento del bautismo. Hay que nacer de nuevo. Entonces, pues me gustaría escucharlos porque la idea es que todo lo que este módulo nos pueda decir o en la reflexión lo podamos compartir. Entonces, tienen la palabra quien quiera participar acerca del bautismo. Buenas noches. El bautismo es muy importante porque ahí uno, bueno, leía en la cartilla que uno muere al pecado para nacer a la vida en Cristo. Entonces el bautismo es muy importante. A veces hay personas que dicen, no bautizo a mi bebé porque no entiende. Yo creo que desde pequeños pues se debe realizar ese sacramento, aunque hay niños que ya lo hacen grandes y entienden, pero creo que sí es muy, muy importante que se haga inicialmente desde bebé. No lo recuerdo, pero creo que fue un día bonito. Gracias. Bueno, gracias. Buenas noches. Sí, señora. Pues si nosotros los seres humanos no tenemos el bautizo, pues no podemos hacer los otros sacramentos. Entonces, pienso que el bautizo es muy, muy importante para empezar la vida cristiana. Gracias. Gracias, Miri. Buenas Pues noches, para mí María el Cecilia. bautismo. Yo, ¿me oyen? Yo di. Sí, Aló. María Cecilia, continúe. Bueno, buenas noches. Yo pues siento desde que pues he sido madrina de niños y fui pues lógico bautizada. Entonces, ese sacramento nos da, es un anuncio, como es el comienzo y lo que decía ahí la compañera anterior, es
que es pequeñita y que uno no entiende. Es como el anuncio, como la aceptación de los padres hacia los hijos para que sean, como que lleven un estilo de vida hacia Cristo, cómo fue Cristo y qué nos enseñó, a qué vino Él al mundo, a darnos una orientación, unos caminos de vida sana y amable. El sacramento del bautismo también nos da la base, que es un poder de vivir en la vida de Jesús. Y es un misterio de fe que hay que empezarle a dar al bebé, al niño. Fe de vida y estilo de vida, que es la que Cristo nos da y nos ha enseñado. Gracias. Muchas gracias, María Cecilia. Elizabeth tiene la mano levantada y seguiría Álvaro. Ella quiero hablar y no pude. ¿Aló? ¿Me Sí, la escuchan? escuchamos. Sí, señora. Ay, gracias, qué pena. Lo que pasa es que ha estado molestando muchísimo nuestra señal. Estamos con el señor Edwin Pinilla Muy buenas noches, ¿cómo están? y soy Elizabeth, somos de acá de Guateque, ¿cierto? Entonces yo no he estado tan mala la señal, pero sí queríamos hacer un comentario acerca de los sacramentos. Sí, ¿Me la escuchan? escuchamos. Sí, señora. Sí, señora. Ah, bueno, pensé que se había ido la onda. Estábamos hablando ahorita en medio de la charla que escuchábamos de ustedes, que los sacramentos se actualizan cada vez, o sea, como que no es algo que pasó hace muchos años, sino que es algo que hoy día, digamos, cada vez que comulgamos, cada vez que vamos a, por ejemplo, la Eucaristía de la Pascua, como que se renuevan esos compromisos bautismales, ¿sí? Y que es algo muy bonito, porque no es como que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, entonces lo que pasó ayer se renueva hoy y se actualiza hoy. Esto era, muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Álvaro. Sí, buenas noches. Yo quería compartir pues que ya lo ha dicho la compañera, pero le reitero de que lo que más nos limpia el Señor en el bautismo es el pecado original. Y ahí también en el bautismo comienza a nacer el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y también yo pienso que con el bautismo nos estamos inscribiendo como en el libro de Dios, ¿no? Que ya nosotros pertenecemos a Él y cuando ya le pedimos, pues Él nos va a entender porque sabe quién es cada uno de nosotros, porque veíamos que hay mucha gente que no tiene el bautismo y estoy hablando de adultos y dicen, pero es que el Señor no responde, el Señor no me da como respuesta en lo que yo quiero. Y entonces uno dice, no, es que le hace falta el bautismo, porque el bautismo es como para quedar nosotros como matriculados ante Él, pienso yo. Gracias, Álvaro. Le damos la palabra a Orlando y al padre Ovaldo, que ya nos quedan un poquitos minutos, si nos hace un refuerzo y la bendición. Entonces, Orlando, por favor. Sí, muy buenas noches. Sí, quería hablar del bautismo. De hecho, el bautismo para mí es pues es la inscripción, la matrícula, como nos inscribimos ante Dios, es poder borrar aquel pecado, pero aquel pecado original, como lo decía el compañero, pero pues es inscribirnos, empezamos como ese camino, ese caminar, aprender a caminar con Dios, es como la primera etapa que hacemos y lo hacemos, nuestros padres lo hacen por fe. Es el sacramento de la fe que nos une a Dios. Y de ahí empezamos a decir, ya están inscritos en el libro de la vida, están empezando a andar con Dios, que creo que es como lo que yo creo y lo que pues muchas veces uno escucha cuando los sacerdotes están haciendo un bautismo, que es como la parte que habla. Y eso significa que aquí para allá pues nos faltan, empieza un camino, un largo camino, es como empezar el camino, empieza un largo camino para día a día irnos enamorando más de Dios, irnos profundizando pues a través del resto de sacramentos que vamos empezando a conocer y a llevarlos a cabo. Muchas gracias, Orlando. Invitarlos a de hoy en 8 a las 7 de la noche, tercer y cuarto tema. Padre Ovaldo tiene la palabra, gracias. Buenas noches, Jenny, buenas noches, queridos hermanos, felicitarlos. Es el Espíritu Santo de Dios el que ha permitido que nosotros tengamos esta noche un encuentro con nuestro amado Dios.
el bautismo y todos los sacramentos, nos decía nuestro hermano Eutimio, se deben recibir en el templo, porque en el templo es la puerta del cielo y en el templo nos toca a Dios y nos toca a través de los santos sacramentos. Cuando Dios nos toca, nos santifica, nos llena de esa vida espiritual. Por eso es tan delicado que nosotros seamos, permítame que utilice esta palabra, cristianos profesionales, con el respeto más grande. Un cristiano es mediocre cuando no quiere formarse en la parte intelectual del conocimiento acerca de Dios y de la Iglesia, y no quiere formarse en un buen curso para los diferentes sacramentos y quiere las cosas simplemente como un rito. Y también yo como sacerdote caigo en ese pecado y puedo celebrar los sacramentos de esa manera para darle gusto a las personas, pero no le damos gusto a Dios, y a quien debemos darle gusto es a Dios. Entonces nos convertimos en cristianos y sacerdotes mediocres. El cristiano profesional es el que siempre busca crecer en fe, y recibir sacramentos sin fe es una tristeza, porque se pierde la gracia. Por eso los felicito, porque se están empeñando en formarse, en conocer más, y se convierten en testigos para poder anunciar